Anteriormente, la alfabetización era entendida desde un sentido restringido, el cual abarcaba la habilidad de leer y escribir decodificando letras. Los métodos tradicionales partían de que los niños no tenían conocimientos y que estos se imprimían mediante la acción del maestro, quien intentaba que los niños aprendan el sistema de escritura a través de ejercicios de aprestamiento. Se tomaba en cuenta el aspecto figural del sistema, entendiendo el aprendizaje como un proceso de adquisición que se realizaba de manera perceptivo-motriz. A raíz de las investigaciones efectuadas, la concepción actual de alfabetización es entendida desde un sentido más amplio. Precedentes a la didáctica actual, existieron 4 métodos con los cuales se alfabetizaba a los alumnos. Ellos eran el método alfabético, fonético, silábico y psicofonético. El método alfabético fue el primer método que se utilizó para enseñar a leer. Se enseñaban así primero las letras mayúsculas y minúsculas por orden alfabético, cada una con su correspondiente nombre. Luego de esto se hacían combinaciones sin sentido entre 2 letras, para luego pasar a las combinaciones de 3, 4 y hasta 5 letras. En el próximo paso, realizaban combinaciones más complejas, de sílabas para formar palabras y de palabras para formar oraciones breves. En este método, el aprendizaje era concebido como un proceso de repetición y memorización. También las letras se asociaban a imágenes de palabras, que empezaban con las letras que se querían enseñar. Dicho método fue abandonado debido a que se lo consideraba ineficiente y no existían argumentos racionales ni científicos que lo justificaran. El método fonético, a diferencia del anterior, enseña las letras decodificándolas con su correspondiente sonido. Primero se enseñaba el sonido, llamado fonema, y luego la forma, grafema, de las vocales, después las consonantes, en un orden no establecido, que luego se combinaban con las primeras. Una vez aprendidos esos sonidos, se combinaban las letras formando sílabas, luego palabras, hasta poder llegar a formar oraciones. El método silábico también comenzaba con la enseñanza de la forma y sonido de las vocales, pero esta vez omitiendo el sonido de las consonantes, pasando directamente al grafema y fonema de las sílabas, las que asociaban con el dibujo de un objeto que empezaba con esa sílaba. En cuanto al método psicofonético, este consiste en comparar las sílabas de diferentes palabras y utilizarlas para formar nuevas. La validez de este método se vio obstaculizada con el uso de los monosílabos, ya que no podían separarse en sílabas y combinarse como en el ejemplo anterior. Se afirma que el aprendizaje de la lengua escrita, además de un proceso perceptivo-motor, pone en juego tanto aspectos conceptuales como lingüísticos. A partir de estos aportes, podemos redefinir la alfabetización como un proceso mediante el cual el sujeto no solo aprende a leer y escribir, sino que lo hace en forma reflexiva. De esta manera, accediendo a la cultura escrita, que incluye el campo de la lectura y la escritura, el sujeto es capaz de comunicarse autónomamente e interactuar con su medio. De lo contrario, quedaría excluido del mismo. Estar alfabetizados es respetar el derecho básico a la no discriminación, que es un derecho innato a todos los hombres, el cual debe ser promovido y protegido por encima de las diferentes perspectivas culturales. De esto se desprende que la alfabetización sea un derecho universal, un derecho para todos, sin distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra condición.
La alfabetización es un requisito para el progreso social y humano, que se da a través de la democratización del saber. Desde la teoría que propone Ferreiro, se considera que el niño dispone de una precoz capacidad para leer y escribir. También se considera que el niño vive en un mundo alfabetizado y, en consecuencia, elabora ideas propias al respecto y formula diversas hipótesis acerca del sistema de escritura. Esta teoría se llama psicogenética. Emilia Ferreiro, con su equipo de investigación, afirman que existen diversas etapas en la adquisición del sistema de escritura, las cuales no tienen una correspondencia rígida en cuanto a la edad, sino que van apareciendo cronológicamente en el individuo. Podemos concluir diciendo que esta línea toma al sujeto como constructor de su propio conocimiento en interacción con su medio. Dicho esto, explicaremos brevemente algunas de las nuevas estrategias alfabetizadoras. La primera estrategia que presentaremos se denomina ambientación, grupos y rincones de lectura. Es fundamental que el docente haga evidente su propio interés y placer por leer y escribir, que se muestre ante los niños como un sujeto que lee y escribe cotidianamente, que se compromete al hacerlo y obtiene satisfacción de ambas actividades. El maestro también puede llevar el periódico del día al aula, comentar una noticia que les resulte importante y atractiva a los alumnos. Puede mostrar una receta que haya utilizado recientemente. Con la escritura sucede algo parecido. El docente puede mostrar a los niños algún texto propio, lo comenta y les consulta algunas dudas que le haya suscitado su producción. Esto se hace, por un lado, para que los niños se den cuenta que el maestro escribe, y por el otro, porque tal vez aporten alguna alternativa interesante al propio texto. Una de las situaciones más significativas de la enseñanza de la lectura se da cuando el maestro lee en voz alta. A través de este tipo de lectura, los sujetos están leyendo a través de su voz, mediatizada por el texto que tiene en las manos, y el maestro logra comunicar la emoción que en él suscita el texto. Algunas de las posibles intervenciones del docente son: coordinar, en el sentido de ayudar a poner en relación distintos datos y diferentes opiniones. Informar. Interrogar. Hacer preguntas de tipo exploratorio para tener justificaciones. Acercar y motivar al niño en la lectura y escritura desde el primer día. Crear un ambiente letrado, significativo e interesante que considere las experiencias previas de los niños. Entregar múltiples y variadas oportunidades y experiencias para escuchar, hablar, leer y escribir de acuerdo al contexto y realidad de los niños. Por último, integrar a la familia en actividades de alfabetización. La siguiente estrategia son las bibliotecas de aula. Estas están constituidas por un conjunto de libros, revistas y otros materiales impresos apropiados para los alumnos y alumnas de un grado y puestos permanentemente a su alcance. Las bibliotecas de aula tienen variadas ventajas. Algunas de ellas son: favorece en el desarrollo de las 4 funciones básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Estimulan la comprensión de la lectura y, como consecuencia, favorecen el desarrollo lector. Tienen la virtud de familiarizar a los alumnos y alumnas con una gran cantidad de palabras y estructuras lingüísticas. Proporcionan así a la maestra una fuente inagotable de ejemplos lingüísticos dentro de contextos literarios. Dado que los libros de las bibliotecas de aula son predominantemente literarios,
permiten que los alumnos y alumnas se familiaricen progresivamente con diversos tipos de género y con diversos autores, y vayan aprendiendo a enriquecer su mundo con los descubrimientos de nuevos mundos que entrega la literatura. Algunos de sus componentes son los libros, que serán seleccionados para una biblioteca de aula y deben ser físicamente atrayentes. Desde el punto de vista de sus contenidos deben ser variados. Su grado de dificultad debe ser diverso, para brindar oportunidades a los buenos lectores, a los lectores típicos y a los lectores con problemas. Los libros deben cubrir una variedad de géneros y áreas temáticas. Por ejemplo, selección de poemas y canciones, cuentos y leyendas tradicionales, relatos realistas, cuentos de animales, cuentos fantásticos, relatos relacionados con la protección del ambiente, relatos sobre derechos y deberes, biografías, libros informativos y científicos sobre el mundo natural y social. Otro componente son las revistas, que pueden conseguirse fácilmente en el medio y deben incorporarse a las bibliotecas de aula para satisfacer ciertas necesidades específicas de lectura de los alumnos y alumnas, tales como lecturas breves para ocupar espacios de tiempo libre, lecturas entretenidas y fáciles para obtener gratificación inmediata del acto de leer, lecturas que proporcionen la información que se necesita para resolver determinadas situaciones de aprendizaje o de la vida diaria. Otro componente son los periódicos. Estos constituyen un excelente medio informativo que familiariza al lector con distintos tipos de texto, noticias de actualidad, crónicas, opiniones, entrevistas. También satisfacen distintas necesidades informativas y recreativas a través de sus distintas secciones, noticias de actualidad nacional o internacional, vida social, deportes, avisos comerciales, tiras cómicas, entre otros. Otro componente son los libros de referencia. Estos libros, también llamados de consulta, tales como atlas, diccionarios, enciclopedias, anuarios, almanaques y otros, son componentes necesarios para que los alumnos realicen investigaciones temáticas, respondan cuestionarios, hagan consultas, encuentren respuestas a sus propias preguntas e indagaciones. También se pueden utilizar otros materiales impresos, como por ejemplo folletos, guías turísticas, volantes, afiches, adivinanzas, trabalenguas, canciones, poemas, rimas, chistes, recortes de revistas o de periódicos cuyos contenidos sean interesantes para los alumnos, textos producidos por los estudiantes en talleres de escritura creativa o productos de proyectos individuales o grupales. Para un funcionamiento efectivo, los materiales de lectura deben estar puestos permanentemente al alcance de los alumnos y alumnas. Estos deben ser parte de su manejo y mantención. Para ello, en cada grado deben existir bibliotecarios que se responsabilicen por una semana del manejo de la biblioteca, realizando actividades tales como las siguientes. Clasificación de los materiales. Esta clasificación en una biblioteca consiste en determinar para cada libro o material una o más categorías a la que pertenecen y anotarlas mediante un sistema de marcas, sea en hojas de registro, en los propios libros o en una lista. Cuando se realiza una clasificación temática para orientar a los niños, se recomienda usar una combinación de áreas temáticas y géneros literarios. Esta clasificación puede presentar a los alumnos con letras características. También se puede llevar un registro de lectores y lecturas. En una tarjeta o en un cuaderno conviene llevar un registro cuidadoso de las lecturas independientes que realizan los alumnos y de los préstamos domiciliarios.
Estos registros facilitan las entrevistas de lectura y el control de los libros que se dan en préstamo domiciliario. La maestra o los estudiantes que se están desempeñando como bibliotecarios deben controlar después de cada uso que la totalidad de los libros han sido devueltos. En cuanto al registro y estímulo de las lecturas realizadas, colocar en cada sala un gráfico o un cuadro de honor para libros y lectores. Ahí se pueden mostrar los libros más leídos y dar un reconocimiento a quienes se han destacado por la cantidad y calidad de lecturas. También puede utilizarse una alcancía de títulos. Efectuar periódicamente entrevistas con cada niño y niña para hablar de literatura o compartir sus lecturas. Otra de las nuevas estrategias alfabetizadoras es el dictado del alumno al maestro. Esta nueva propuesta es la menos utilizada en el aula, pero la más conveniente, debido a que esta construcción es lograda gracias al trabajo conjunto entre alumnos y docentes. Cuando le dictan, el maestro puede pedirles a los chicos que lo hagan lentamente, sin perder la coherencia del texto. El docente escribe al ritmo del dictado. Así, les muestra naturalmente cómo se relacionan el texto escrito con el oral y los grafemas con los fonemas. Asimismo, cuando escribe lo que le dictan o cuando alienta a los chicos a escribir en pequeños grupos o solos, promueve la reflexión sobre distintos aspectos. La direccionalidad de la escritura, de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. El trazado de las letras. La relación entre sonidos y letras. La relación entre la lengua oral y la lengua escrita, remarcando, por ejemplo, la necesidad de separar las palabras al escribir, los rasgos propios de la escritura, como el uso de los puntos, de los signos de interrogación y exclamación, los distintos tipos de letras y su relación con diferentes portadores, carteles, rótulos en mayúscula, esquelas, cartas en cursiva, etc. Otra de las estrategias alfabetizadoras se denomina el nombre propio. Dentro de los textos enumerativos, el nombre propio es el primer texto que un niño quiere reconocer, leer y escribir. También se interesa por el nombre de sus padres y hermanos, de sus compañeros y profesores, de los animales de compañía, de los objetos predilectos, entre otros, siendo ellos una parte muy importante de su identidad, lo que produce gran motivación para aprender, debido a que tienen mucha carga afectiva. Es una fuente de información que luego irá generalizando a otras escrituras y ofrece un gran repertorio de letras convencionales, en donde podrá comparar, diferenciar, clasificar. Es un texto con auténtico significado para el niño, lo designa, marca su territorio y propiedad, lo identifica. El objeto principal de trabajar con nombre propio es la iniciación de la lectura y escritura a través de un texto significativo. El docente puede guiarlos a la escritura del nombre propio de la siguiente manera: invitar a los niños a que escriban su nombre como ellos quieran, en ocasiones libremente y en otras ofreciéndoles la tarjeta con sus nombres para que lo copien. Se puede establecer un rincón de letras en donde podemos copiar nombres de los compañeros de la clase, de los carteles, de los cuentos, de los títulos, etc. También se puede pedir a los niños que escriban su nombre y si no pueden, los hará la docente y luego compararán la cantidad de letras, nombres cortos y largos, entre otros. Asimismo, se pueden presentar tarjetas con las letras del abecedario y una imagen acorde a la letra para la relación que el niño establece con su nombre. La última de las estrategias alfabetizadoras que vamos a describir se denomina escribir palabras y oraciones en contexto. Actualmente nos encontramos con propuestas que toman como punto de partida la enseñanza de unidades de significado
significado, partiendo de la palabra, luego la oración y finalmente el texto. Esto marcó una importante diferenciación con respecto a métodos anteriores. Pero ¿por qué palabras? En toda palabra escrita se ve el sistema alfabético a pleno. La palabra conforma una unidad con significado que se lee y escribe en una dirección, linealmente, con letras sucesivas. Cuando los niños aprenden el sistema de escritura, aprenden conjuntamente la materialidad del código gráfico y en este sentido la palabra es mucho más manipulable que el texto, ya que se puede comparar, armar, desarmar, etc. Algunas de las propuestas o actividades a realizar por el maestro son: fomentar la escritura de epígrafes para una foto o ilustración, mensajes afectuosos a maestros, compañeros o familiares, respuestas a preguntas sobre temas conocidos o a juegos, como por ejemplo adivinanzas, la escritura espontánea, que los niños digan disparates. El docente lee un cuento y los niños escriben lo que ellos consideren importante del mismo. También la escritura de listas de preferencias, útiles o elementos importantes, integrantes de un equipo, etc. Juegos como el tutti frutti o el ahorcado. Estas actividades permitirán que los alumnos concentren su atención en el sistema de escritura, de modo que con el tiempo puedan escribir mejor y más rápido en situaciones de escritura de textos. En cuanto al rol docente, es muy importante el acompañamiento constante, alentando a los alumnos a escribir solos. El maestro debe ser capaz de generar situaciones frecuentes de escritura espontánea que impliquen realizar tareas de revisión en donde se pueda analizar sin falta y escribir algo, o si es necesario realizar modificaciones entre otros. En estas situaciones de escritura compartida, el docente puede ceder palabras u oraciones para que los niños se escriban a la vista de todos. El maestro también puede alternar distintos modos de organizar la clase, en grupos o en parejas, generando situaciones donde puedan reflexionar acerca del sistema de escritura. Como una conclusión personal, podemos decir que la visión que teníamos sobre alfabetización fue modificándose a medida que nos adentrábamos en el tema. A partir de todos los aportes a la disciplina, podemos decir que la importancia que tiene la alfabetización en nuestra sociedad hace que nosotras, como futuras maestras, tengamos la responsabilidad de continuar actualizándonos en nuestra tarea y así llegar a ser críticas, reflexivas y competentes en el quehacer pedagógico. Solo de este modo seremos capaces de elaborar situaciones conflictivas a partir de las cuales los niños podrán construir sus propios conocimientos, sin descuidar que ellos tienen un papel tan importante como el nuestro. Para concluir, queremos recordar una frase de Emilia Ferreiro. Además de la mano que hace trazados con el lápiz, del ojo que discrimina formas y de la boca que emite sonidos, hay un sujeto que piensa.